Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Tu m'as préféré. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews sobre asuntos europeos. En Bruselas Te Quiero hablamos de los temas europeos más destacados de la semana y analizamos lo que está en juego para ustedes y para Europa. Soy Maeve McMahon, gracias por acompañarnos. Entre los temas de la semana, las Naciones Unidas celebraron el Día Mundial de los Refugiados con el lema Esperanza lejos de casa. Sin embargo, las celebraciones se vieron ensobrecidas por la reciente tragedia frente a las costas griegas, en la que decenas de migrantes perdieron la vida. La Unión Europea ha acordado por fin una parte de un pacto de asilo e inmigración que aspira a controlar mejor la inmigración irregular en Europa. Pero, al no centrarse en las operaciones de rescate, queda la duda de si la Unión Europea está incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos. Además, 66.000 millones de euros, la cantidad que la Comisión Europea quiere que los Estados miembros aporten a su caja de donaciones. Bruselas está notando los efectos de la inflación y esta semana ha dicho que necesita más dinero para apoyar a Ucrania, gestionar la inmigración y la administración interna. Examinamos a fondo la situación y comprobamos si las instituciones europeas también se aprietan el cinturón. Nuestros invitados esta semana, Silvia Almenara de la Universidad Libre de Bruselas, experta en migración. Bienvenida. Gracias. Camino Montera, del Centro para la Reforma Europea. Hola. Y Beatrix Ríos, periodista del Washington Post. Hola. Bienvenidas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pero antes de escuchar sus opiniones, vamos a ponernos al día y entender en qué consiste exactamente este Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. Luis Albertos nos cuenta más. Europa está conmocionada. El naufragio frente a las costas de Grecia, que dejó decenas de muertos y unos 500 desaparecidos, ha sido descrito como una de las mayores tragedias del Mediterráneo. Y ocurrió justo una semana después de que los gobiernos de la Unión Europea acordaran al fin dos partes clave de un pacto de asilo y migración. Pero la pregunta sigue siendo, ¿es esta reforma la mejor solución? El plan, en discusión desde 2020, pretende ofrecer una solución a largo plazo. Una de las ideas es repartir la carga de los solicitantes de asilo reubicándolos una vez están en Europa, si bien con la opción para los Estados miembros de rechazar migrantes si aportan a la hucha común. Bruselas también sembrará lazos con terceros países para evitar la llegada de inmigrantes a Europa. A pesar de este pacto de 100 páginas, el apartado que falta parece ser el que prevé las operaciones de búsqueda y rescate para evitar tragedias como la reciente en las costas griegas. Bueno, ¿qué le parece este pacto, Beatrix? Bueno, yo creo que, como decía el vídeo, es un pacto que no está completo. Hay muchas partes que no se abordan en ese pacto de migración. Hay muchas cuestiones que no se tocan, como por ejemplo la migración, las operaciones de rescate, perdón. Creo que lo que se ha acordado estas últimas 2 semanas es una parte muy, muy limitada de ese pacto. Es verdad que se ha tardado mucho en alcanzar un acuerdo entre los gobiernos precisamente para abordar la gestión migratoria, pero quedan fuera muchas cuestiones que no se están tocando, como por ejemplo las vías de llegada segura a Europa. Entonces creo que al final hay muchas cosas que quedan abiertas sobre la mesa. En cualquier caso, también es un acuerdo a nivel de Consejo, a nivel de países. No se ha acordado todavía con el Parlamento, hay una negociación por delante e incluso muchos de esos países ya se están oponiendo a ese acuerdo al que se ha llegado, porque en gran medida se basa en la capacidad luego de cada Estado miembro de querer o no acoger a estas personas. Entonces, cuando se deja tanta parte de esa acogida en las manos de los gobiernos, incluso aunque sea a cambio de varios miles de euros, realmente no se está resolviendo el problema, sino que estamos dando una patada hacia adelante y viendo cómo se gestionará en el futuro. Entonces, pero creo aquí que en Bruselas están diciendo que este acuerdo era histórico, según Ursula von der Leyen. Vamos a escuchar ahora a Camino a ver qué le parece este acuerdo, este pacto, este trozo del pacto que tiene. Yo es que a este pacto le llamo el pato pacto, porque camina como un pato, hace cuac como un pato, parece un pato, pero no es un pato, no es un pacto. En realidad es una serie de acuerdos muy limitados, como decía Beatriz, en temas que no van a solucionar las cuestiones principales, no solamente las operaciones de rescate, que son un tema que yo creo que no se va a solucionar a nivel europeo, sino sobre todo el elemento de solidaridad, de cómo nos repartimos la carga, entre comillas, entre nosotros, pero que está hecho para el show. Es un pacto que está hecho porque sabemos que tenemos unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina. No queremos que el tema de inmigración se nos haga bola y se nos haga tóxico antes de estas elecciones. Queremos evitar
evitar también tener que llegar a acuerdos bajo la presidencia húngara, que empezará dentro de un año y medio, que sería cuando más o menos estará haciendo todo lo que es la nueva comisión y demás. Y entonces estamos simplemente pues haciendo unas pequeñas tiritas para decir que tenemos un pacto, que no es un pacto, es un pacto. No es un pacto, es un pato. Y vaya vergüenza que llevan años hablando de este pato, porque yo creo que lo tenemos encima de la mesa desde septiembre 2020. ¿Qué le parece? Bueno, incluso desde antes de septiembre de 2020. Yo que vengo además desde Canarias, desde la crisis de refugiados, de la crisis de los cayucos, que se llamó mal llamada en 2006, ya esto estaba en evidencia. Ceuta y Melilla también desde antes, desde finales de los 90, ya estaban evidenciando también que había que poner sobre la mesa nuevas medidas en torno a este tipo de situaciones, sobre todo porque creo y entiendo también las perspectivas que decían las compañeras, sobre todo en el sentido de que se pone muy poca atención en el individuo, en la persona, y estamos hablando de personas. Y yo creo que muchas veces se pierde esta realidad. Esta semana, por ejemplo, en Canarias ha habido también de nuevo un naufragio, 39 personas han muerto, entre ellas una menor, y sin embargo aquí la discusión es ahora de bueno, ¿quién tenía la responsabilidad de salvar a quién? Marruecos, España. Yo creo que además el pacto, que me parece que es verdad que es un pato, en el sentido de que además pone muchísimo peso en esos países que se denominan países seguros, y habrá que ver aquí, por ejemplo, ¿qué países se consideran seguros? ¿Bajo qué criterios hay que consolidar, hay que decir que esos países son seguros? Una de las cosas que tiene el pacto y que me parece además muy peligrosa y que muchos de las asociaciones y de las organizaciones han resaltado justamente es que, bueno, hay una figura que es esa figura ficción de no se llega al Estado, aunque tú estés físicamente dentro de un Estado de la Unión Europea, no se te reconoce que estás, porque hasta que no se te reconoce que tu entrada está aprobada. Y esto es muy peligroso, o sea, se va a devolver a muchas personas a países donde no se les está respetando los derechos humanos. En Ceuta y en Melilla, por ejemplo, en noviembre que yo estuve allí, se nos decía... y ya con esto acabo, pero que se nos decía, por ejemplo, la importancia que tiene la policía marroquí en las redadas que se hace en los montes colindantes a las vallas, redadas que lo que hacen es poner a las personas en autobuses, en guaguas, se les traslada hacia el Sáhara y se les ponen unas condiciones para ir hacia otras vías muchísimo más peligrosas como las Canarias. Sí, yo quería volver a lo que decía Silvia de la cuestión de no estar poniendo nada de atención en el individuo, porque yo creo que es fundamental. Una de las cuestiones que se ha acordado en esa parte de este pacto migratorio es la externalización del proceso de asilo para ciertas personas. Y los criterios que se ponen sobre la mesa es o bien que esa persona haya podido dar información falsa o que haya tenido un acceso a la petición de asilo de manera viciada, o que corresponda a un país donde el número de solicitudes, de concesión de las solicitudes de asilo es menor de un 20%. Para empezar, esto es ilegal en el derecho internacional. No podemos basar la cuestión de si uno tiene derecho al asilo en base a su nacionalidad, porque esto no funciona así. Hay personas que están huyendo de persecución por razón de género, por razón de sexo, por razón de orientación sexual, por razones políticas, por su afiliación. Es decir, esto es muy peligroso porque está negando completamente la situación de esa persona. Pero es que además la cuestión de decir, bueno, es que están viciando... Muchas veces esas personas se ven forzadas a mentir en frontera precisamente porque vienen de contextos muchísimo más complejos de lo que nos podemos imaginar. Y además esto no hace sino institucionalizar una cuestión que se ha visto, por ejemplo, en Grecia, que no funciona. O sea, paralizar a las personas en frontera y decir, vamos a acelerar el proceso del asilo, no ha funcionado en Grecia. Tenemos a 15.000 personas en un campo de refugiados temporal. Y en Gracia la gente está muy decepcionada. He visto imágenes esta semana de muchos griegos que fueron a la calle con la bandera de la Unión Europea y lo estaba quemando porque están tan decepcionados con lo que están haciendo aquí en Bruselas y también en los capitales europeos para buscar una solución coordinada por este tema. Pero el caso es que en los países, en los capitales europeos que no le interesan. Yo creo que no le interesan. Y para saber más de por qué países como Polonia y Hungría están en contra, hemos tenido la oportunidad para hablar con Daniel Lande, que es de la Fundación para una Hungría Cívica, y nos contaba por qué Hungría está en contra del pacto. Escuchen. El Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea es un pacto muy malo. Es malo no solo por la forma en que se decidió, creo que fue un truco muy sucio como se hizo, sino que lo más problemático es el contenido. Si nos fijamos en el contenido, no se trata de encontrar una solución a un problema,
Se trata de gestionar un problema. Y la inmigración ilegal es un problema que hay que resolver, no gestionar. Deberíamos dejar de decirle a la gente que tiene la oportunidad de venir aquí de forma irregular e ilegal. Tenemos que exportar ayuda y no importar problemas. We have to export help and not import problems. Daniel Landek, ahí Hungría afirma que su postura sobre la acogida de migrantes no ha cambiado desde el 2015. Es que no van a cambiar su opinión nunca. Por eso este pacto es tan como un pato, como dices, Camino. Es que yo creo que en realidad todo esto tiene un contexto político bastante simple de entender, aunque no nos guste. Y el contexto político es la crisis de inmigración del 2015-2016, en el que la Unión Europea considera que perdió el control de sus fronteras. Esa crisis llevó a una serie de decisiones posteriores, como por ejemplo el Brexit, en la que se utilizó muchísimo el tema de la migración, y en parte las elecciones europeas del 2019, donde la inmigración también fue un tema muy importante. Con lo cual, ahora el único consenso político que hay en toda Europa, y con toda Europa me refiero incluidos los países frontera, como España, Grecia y demás, pero también el Reino Unido, irónicamente. El único consenso político que hay es el consenso de proteger las fronteras externas y el devolver a las personas a su país de origen. Y por eso hoy en día aquí en Bruselas están hablando de pagar para poner vallas aquí, para decir a la gente que no pueden venir aquí, que no sean bienvenidos. Ya existen esas vallas. Ya Esto no es existe, ya nuevo. lo tenemos. En Bulgaria, en España, no es una discusión nueva. Esto ya está pasando. La discusión es si deberíamos usar el dinero de aquí, europeo. de la Comisión de Bruselas para pagarles, pero sí. Y las fronteras no son solo vallas, es decir, las fronteras también significan muchas cosas y son muchos procedimientos como los que, por ejemplo, se intentan hacer en este pacto. Una de las cosas, por ejemplo, que se estipula en el pacto es que las personas solo van a tener acceso a un procedimiento legal solo en la fase de apelación, a una asistencia legal solo en la fase de apelación. En la primera fase, en la fase administrativa, van a ser pueden consultar a ONGs o otro tipo de servicios, pero no a un abogado. Y esto me parece una falta, no sé, es otra frontera dentro de la frontera, porque al final lo que corresponde sobre todo es a una vulneración aún más de un derecho, que es el derecho de asistencia legal, al que no se van a ver, simplemente no lo van a poder asumirlo hasta una fase de apelación. Y ya en Canarias, por ejemplo, muchísimas personas ya denuncian que además hay muchísimos abogados de oficio que no tienen ni siquiera la formación para atender a estas personas, que cada vez hay un mayor incremento de este tipo de exigencias y de demandas, y sin embargo el pacto ni siquiera analiza la importancia que sería formar a los abogados de oficio y a las abogadas para que de verdad hagan un trabajo más centrado en las dinámicas que deberían tener, que esta... Queda mucho para hacer, pero mientras tenemos también, Beatriz, a países como Polonia, que dicen que ya tiene 2 millones de personas de Ucrania que están aquí y ya no pueden acoger más gente y no le interesan un pacto como este pacto europeo. Esto ha generado una situación un poco particular, que países como Polonia, que tradicionalmente se estaban negando a acoger personas durante la crisis de 2015, puedan utilizar ahora el hecho de que están acogiendo a personas que vienen de Ucrania para negarse a participar en este pacto de asilo. Y entonces está generando una serie de contradicciones dentro de la propia Unión Europea. Pero es que yo creo que la propia acogida de personas que estaban huyendo de la guerra en Ucrania ha generado una contradicción en la Unión Europea, porque simultáneamente estamos diciendo que no podíamos acoger a nadie más, que no había espacio en Europa, que no teníamos recursos, que esto no se podía hacer, y al mismo tiempo estábamos acogiendo a personas que venían de Ucrania, lo cual ha expuesto que al final hay un contexto en el que el matiz racista de la política migratoria de la Unión Europea es absolutamente innegable. O sea, hemos visto cómo ha funcionado en la práctica, ¿no? Y entonces, además que el pacto intenta derogar justamente esa protección temporal, que es la que ha dado que muchísimas personas de Ucrania estén aquí recibidas y hayan sido recibidas en ese corto periodo de tiempo. O sea, me parece también que, por ejemplo, Meloni declara una situación de alerta a la llegada de 3.000 personas cuando Italia ha recibido 200.000 refugiados ucranianos en base a esta directiva de protección temporal. No entiendo por qué la derogación de esta directiva, cuando quizás podría a lo mejor ser una práctica interesante para determinados estados para asumir estas crisis, ¿no? Porque de hecho facilita la integración de las personas refugiadas, con lo cual todas esas problemáticas que hablan de problemas de acceso al trabajo y que entonces tienen que depender de ayudas sociales, todo esto se solucionaría si se utilizara esto, porque se flexibiliza mucho y se facilita la integración de esas personas, aunque sea de manera temporal. Y un señor que está muy enfadado es el señor Antonio Guterres de la ONU, que estaba hablando esta semana, el martes, que fue el Día de los Refugiados. Escuchen.
Ahora es el momento para que la gente reconozca que la inmigración es inevitable. El mundo necesita la inmigración, pero la inmigración tiene que ser de forma regular y ordenada. Seamos claros, este no es un problema de Grecia, es un problema europeo. Creo que es hora de que Europa sea capaz de definir de manera solidaria una política migratoria eficaz para que este tipo de situaciones no se repitan. Pero como hemos visto el jueves en Canarias, estas cosas están pasando y van a seguir. A ver, Camino. No, yo simplemente creo que estamos perpetuando esta idea, ¿no?, de que la inmigración cero no solamente es deseable, sino que es factible. Y eso es un mito que es muy europeo. También al mismo tiempo pienso que habría que diferenciar, en el caso de la inmigración o los refugiados ucranianos con el resto del mundo, es una cuestión de raza, sí. Pero también es una cuestión de cómo la Unión Europea estaba integrada ya de cierta forma con Ucrania antes de que pasara la guerra. Es decir, los ucranianos tenían visas de estancia en Europa, tienen un acceso más fácil al mercado laboral, sobre todo de países como Polonia, también por un tema de lengua, por un tema de cercanía cultural, y a los ucranianos se les aplicó efectivamente esta directiva de protección temporal que está hecha para casos de guerra en Europa. Entonces yo creo que también habría que diferenciar un poco esos dos factores y también en esa diferenciación entender en cierta forma de dónde vienen los problemas que tienen Polonia y Hungría para poder neutralizarlos. Y en mi opinión, los problemas de Hungría y de Polonia tienen menos que ver con los inmigrantes per se y mucho más que ver con el hecho de que no quieren participar en un proyecto común europeo en el que se les imponga algo que ellos no quieren hacer. Y para mí necesitamos un plano europeo, ¿no? Si no, cada país va a hacer lo necesitamos. Y en mi opinión, lo que habría que poner sobre la mesa, y muy seriamente, es a los países que no quieran formar parte de algún tipo de pacto de inmigración, porque les estamos dando la oportunidad de pagar por llevarse a gente fuera de sus países, que es perfecto para un gobierno liberal, es un póster maravilloso. Y no lo quieran hacer. No lo quieran hacer. El contrapeso para mí es la zona Schengen y es la zona de libre circulación. Y Beatriz, como periodista, me imagino que vas a estar siguiendo este tema para mucho tiempo más, porque tenemos elecciones el año que viene y la idea es tener este pacto afirmado, pero no sé dónde vamos a acabar. Bueno, lo cierto es que yo creo que la posición entre el Consejo y el Parlamento no difiere en exceso. La posibilidad de que haya un acuerdo, por lo menos en esas dos legislaciones en concreto, no tiene por qué ser excesivamente difícil de aquí a las elecciones, pero se dejan fuera muchas cuestiones que van a seguir suponiendo un problema. Estoy de acuerdo en lo que decía Camino, que este objetivo de migración cero es absolutamente inviable, es impensable, y lo único que hacemos al no asumir esa realidad y al hacerlo más difícil es poner en riesgo la vida de las personas. Mientras no se ponga sobre la mesa la cuestión de las vías seguras de llegada a Europa, mientras no se ponga sobre la mesa la cuestión de la búsqueda y el rescate de estas personas en el mar, vamos a seguir viendo tragedias como las de Grecia, vamos a seguir teniendo esta conversación, y mientras todo el peso de la gestión del asilo se ponga directamente en países cuando muchos de ellos no están dispuestos a participar, vamos a seguir viendo problemas de solidaridad en Europa. Y mientras esta semana hemos visto muchos grandes multinacionales declaran que van a dar trabajo y formarán a más de 250.000 refugiados en los próximos 3 años. Quizás una buena noticia. Es que recogiendo un poco las palabras también que decía Antonio Guterres, más allá de las vías seguras que se plantean en el pacto, que sí que es verdad que se plantean medidas como, bueno, habría que apostar más por visados humanitarios, por la posibilidad de pedir asilo en las embajadas, pero quizás una cosa que no se resalta y que creo que la Unión Europea podría a lo mejor ser un poco vanguardia en ese sentido, es el facilitar acceso a los programas formativos de la Unión Europea. Aquí todos sabemos la importancia que es formarse para tener un trabajo y para tener un futuro estable. ¿Por qué no brindar la posibilidad también de que estas personas accedan a ese tipo de visados regulados? En el caso de España, por ejemplo, ya hace un año que está implementado el arraigo por formación, y el arraigo por formación se ha visto como un éxito para determinadas personas en situación de irregularidad formarse, tener una profesión en el futuro y, por supuesto, ¿por qué no?, el día de mañana, si así lo deciden, volver a sus países de origen con esa formación. Creo que la Unión Europea también debería consolidarse dentro de esa perspectiva de, bueno, pues mira, nosotros podemos ser aquí un núcleo para que las personas se formen y tengan un destino diferente. Bueno, vamos a ver. Pero bueno, eso es todo el tiempo que tenemos para este tema.
Pero no se vayan a ninguna parte, porque tras de la pausa echaremos un vistazo a la hucha de ahorros de la Unión Europea. Sigue con nosotros aquí en Euronews. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Ahora bien, como saben, la inflación nos ha golpeado duramente en Europa y los precios de prácticamente todo se han descontrolado. También ha afectado a las instituciones de la Unión Europea y esta semana hemos visto cómo la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pedía a los Estados miembros que se metieran la mano en el bolsillo y completaran el propuesto a largo plazo de la Unión Europea. Escuchen. Con esta revisión global del marco financiero plurianual de la Unión Europea, pedimos a nuestros 27 Estados miembros que nos doten con 66.000 millones de euros para cumplir con estas 3 prioridades que acabo de describir: Ucrania, migración y competitividad. Pues Ursula von der Leyen ahí casi mendigando a los miembros para más dinero. Estamos todos hoy en día, creo, muy pobres, pero ¿qué está en juego si los países miembros no pagan este dinero? Bueno, yo creo que está en juego sobre todo el apoyo a Ucrania. Creo que va a ser muy difícil políticamente para los Estados miembros negarse a aumentar la contribución nacional a ese presupuesto de la Unión Europea, porque esa es la particularidad de lo que está pidiendo von der Leyen, que se revise el presupuesto es una cosa habitual, no es nada nuevo. Pero es verdad que si comparamos la situación en Europa de 2020 con la situación actual, con la guerra en Ucrania, se entiende que hay una necesidad nueva que se crea, que es la de apoyar a Ucrania. Las otras 2 partidas son cuestionables en el sentido de que muchos gobiernos han defendido que existía una parte del presupuesto que no se estaba utilizando, tanto de fondos de cooperación, de cohesión, como de fondos precisamente que están destinados a la inversión en investigación y desarrollo, que se podían utilizar para las nuevas prioridades que tuviera la Unión Europea, que en este caso pueda ser el desarrollo tecnológico, las energías limpias o cuestiones por el estilo, incluso en el caso de migración. Entonces, la gran pregunta va a ser hasta dónde están dispuestos a llegar los Estados miembros, si están dispuestos a pagar los 66.000 o solo los 50.000 que en teoría van a ir a Ucrania. Sí, porque yo creo que Ucrania nadie va a decir no a pagar más dinero para Ucrania, pero yo creo que son las otras cosas que son quizás un poco más complicado. Y hemos estado mirando los países miembros, ya no están muy entusiastas para pagar. Por ejemplo, en Alemania, el Christian Lindner, el ministro alemán, ha afirmado ya que las capitales se enfrentan a negociaciones presupuestarias muy difíciles, por lo que no es el momento de pedir más fondos a los Estados miembros. Camino. Y es que creo que esto parte de una comprensión errónea de lo que iba a venirnos encima con la guerra de Ucrania. Yo creo que los políticos hicieron un mal trabajo al principio de la guerra en no explicarles a la gente que de esta guerra vamos a salir todos más pobres. No solamente porque está generando una crisis energética brutal, contribuyendo a la inflación y que nos venía justo después de una pandemia, sino también porque va a ser una guerra muy larga y va a ser una guerra que necesariamente va a caer en los bolsillos de Europa. Entonces, como esto no se explicó bien y como tampoco se está explicando demasiado bien, en mi opinión, desde Bruselas a los Estados miembros, todos estos nuevos poderes que estamos teniendo, todas estas armas que estamos comprando, este proyecto de paz que es la Unión Europea, y una serie de cosas adicionales como los refugiados, como la reconstrucción, que también hemos aprendido últimamente que vamos a pagar sacando dinero no sé muy bien de dónde. Como esto no se ha explicado bien, yo creo que a pesar de que haya un apoyo bastante grande ahora mismo en las poblaciones europeas con Ucrania, cuando nos vayamos dando cuenta efectivamente que esto no es una guerra de 2 días y que nos va a costar mucho más de lo que pensamos, yo no sé si Ucrania lo consideraría como ya dado por hecho que van a estar en las negociaciones como una parte fácil y que lo difícil será inmigración y competitividad. Yo creo que todo va a ser difícil. Y lo que es difícil también, Silvia, es la Comisión dice que tiene que pagar sus facturas para la electricidad también, y también van a subir los sueldos porque por la inflación. ¿Es el buen momento ahora para subir los sueldos de los que trabajan en la Comisión? Bueno, yo la verdad que ahí no sé muy bien exactamente qué es lo que se va a generar. A mí lo que me resulta también un poco de este debate llamativo es esa vuelta otra vez a financiar la inmigración. Recordemos, por ejemplo, que Frontex recibió en 2005 6 millones de euros y ahora recibe una media de 800
millones de euros al año para el control de fronteras. Para mí también creo que esto es un aspecto que quizás habría que de verdad analizar y sobre todo además recordemos la dimisión de Legheri y de toda la trama y las polémicas que han habido detrás de Frontex. Creo que quizás también habría que un poco repensar exactamente hasta qué punto el presupuesto tiene que seguir financiando este tipo de políticas, y más cuando además hemos visto que el pacto también hay muchas cosas que deberían reformularse, ¿no? Sí, 15.000 creo que quieren para migración y política de densidad. Pero claro que la Unión Europea también es más pobre después del Brexit, tienen menos dinero porque Inglaterra también daban mucho dinero al proyecto. Bueno, somos todos más pobres, insisto, la inflación es una tasa, es un impuesto, ¿no? en todos nosotros. Yo, con respecto al tema de los recursos de la Unión Europea, de los sueldos y demás, querría hacer una defensa un poco quizás contradictoria del hecho de que la Comisión Europea es, en términos comparativos con otros gobiernos, es uno de los gobiernos, entre comillas, con menos personal del mundo. Especialmente ahora que tenemos un montón de competencias más, que tenemos un montón de cosas más que hacer, no son tantos. Y los sueldos, efectivamente, son altos, pero no han subido con la inflación como están subiendo los sueldos, por ejemplo, en Bélgica. Entonces, yo, aunque sé que todos nos gusta mucho la figura cliché del eurócrata rico que se va a hacer cosas en Bali o tiene aviones privados, creo que también hay que poner en valor un poco el trabajo de todos aquellos que están haciendo muchísimas cosas que no les tocaba hacer, digamos, con unos recursos que no son los que la gente piensa que son, tampoco. Deberíamos quizás recordarles cuánto cobra Ursula von der Leyen, por ejemplo, la presidenta de la Comisión, cobra 29.000 euros al mes y subirá ahora a 33.000. Y si tienes un buen trabajo ahí, también cobras 20.000 quizás al mes. Comparado con cualquier presidente del gobierno de un país europeo, es ridículo. O sea, realmente, quiero decir, es como decía Camino, no es proporcional el sueldo, yo creo, a la responsabilidad. Y esto además estoy de acuerdo con Camino en que es muy difícil de defender públicamente, pero uno de los problemas que tiene la Unión Europea es que aunque a nosotros nos parezca, y me lo parece a mí que soy periodista y como periodista precaria no precisamente me sobra el dinero, pero es verdad que los sueldos que cobran muchos de los altos cargos de la Comisión, que tienen un nivel de responsabilidad brutal, que podrían estar ganando muchísimo más dinero en la empresa privada, y eso es un problema, porque entonces es mucho más fácil robar a esas personas, a esos cerebros, y esto pasa mucho sobre todo en cuestiones de competencia, en cuestiones de desarrollo digital, donde tienes a las grandes tecnológicas que se pueden llevar a esa gente en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con Camino en que realmente que el presupuesto de la Unión Europea sea más grande, cuando ese dinero se destina a poner en marcha políticas que determinan en gran medida el día a día, aunque no se vea, de la gente en 500 millones de personas en Europa, a mí me parece que realmente la Comisión no está dotada de los recursos que serían necesarios para poder hacer ese trabajo mucho mejor de lo que lo hace. Muchas gracias. Me temo que ya nos estamos quedando sin tiempo, pero muchas gracias a nuestros invitados por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes por vernos. Nos vemos pronto aquí en Euronews. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews sobre asuntos europeos. Ahora bien, una de las noticias que nos llamó la atención esta semana viene de Francia y trata sobre una nueva forma de enamorarse, una nueva aplicación móvil de citas patriótica llamada Droit au Cœur, que se puede traducir como directo al corazón o derecho al corazón. Para unirse hay que relevar las creencias políticas, la religión, la etnia, muchísimas cosas, y se ve que es bastante popular. Hay mucha gente que ya está usando esta app, que solo lleva unas semanas. ¿Habéis visto este app? ¿Qué le parece? Bueno, pues yo creo que antes la gente solía como ocultar el hecho de votar a la extrema derecha, y yo creo que ahora cada vez más se está viendo que no hay por qué ocultarse, o al menos esto es lo que están evidenciando este tipo de prácticas, que además ahora, pues bueno, pues encima tenemos una aplicación donde podemos juntarnos las personas que opinamos lo mismo, y yo creo que esto es
preocupante en el sentido de que parece como que se está normalizando que este tipo de opiniones estén en la esfera pública y que incluso tú puedas tener relaciones con personas que opinen lo mismo que tú, ¿no? No sé. Oye, Beatrix, ¿qué le parece? No estoy sorprendida porque creo que es una cosa que ya había surgido en Estados Unidos precisamente también en ese contexto, ¿no? Entonces no me sorprende ver que existe. Y de hecho es cierto que la mayoría de aplicaciones de citas actualmente ya utilizan esta posibilidad de dejar claro cuál es tu ideología como una especie de barrera, ¿no? Esto me parece normal porque creo que al final lo normal es que establezcas relaciones con gente con las que tienes una visión por lo menos parecida de ver el mundo. A mí no me encontrarás en esta aplicación seguramente, precisamente porque yo no comparto esta ideología, pero entiendo que la gente se quiera relacionar entre ellos. Ahora bien, como decía Silvia, creo que es una normalización de la extrema derecha hasta un punto casi de banalización de esta cuestión que realmente sí que me parece preocupante, pero bueno, al final... Bueno, me gustaría también saber unas opiniones de gente que vive aquí en Bruselas sobre esta aplicación y nuestra reportera Eli La Liberté salió a la calle para ver. Escuchen. Puedo decir que sí, las he usado, porque conocí a mi mujer de esta manera. No estoy segura, la verdad, porque no creo que sea realmente importante. Podemos tener diferentes convicciones políticas y aún así querer a alguien. Personalmente, no descargaría una aplicación de citas así, de forma que no lo haría. Tal vez sí, solo para pasarlo bien, la verdad. Porque sí que creo que la política es importante para todos. No, a ver, para mí salir con alguien no trata sobre opiniones en política. Así que la política no es la parte más importante en la que yo me centraría. Así que la mayoría de la gente no está muy motivada, ¿no?, con la idea. Camino, a ver, ¿qué le parece? Stop. No sé, yo es que soy muy liberal en ese sentido. A mí me parece genial si te va bien en el sector privado y tienes una aplicación y la gente se une a ella porque les guste Marine Le Pen o les guste las serpientes moradas, pues que lo hagan. A mí no creo que yo tenga que tener una opinión sobre la forma que tiene la gente de vivir su vida amorosa en general, sea por su ideología o sea por su atracción a otros sexos o demás. Lo que me parece más interesante es el auge de la aplicación, porque lo que entiendo es que está muy de moda entre la gente joven. Y yo creo que esto es una cosa que se ve también bastante en España, que es bastante curioso, cómo las ideologías de extrema derecha están superponiéndose a las ideologías de extrema izquierda como una moda entre los adolescentes. Y a mí eso, como persona que nació en los 80, me sorprende un poco, porque cuando yo tenía 20 años, 25, lo guay era ser comunista, y ahora en España, por lo menos, los chavales de 18, 19, lo guay es ser de Vox. Y me parece que es un poco quizás lo que puede pasar también en Francia, que ser del Rassemblement National, la identidad nacional y todo esto, pues puede ser una cosa que se puede llevar más de moda, más de gente joven. Pero por lo demás, a mí me parece genial, la gente que se busque pareja como pueda. En Bélgica muchos siguen también Vlaams Belang, muchos jóvenes. Pero bueno, me temo que este es todo el tiempo que tenemos para hoy, pero muchas gracias a nuestros invitados, a Camino, a Beatrix y a Silvia por estar aquí con nosotros. Y gracias a ustedes por vernos. Si deseas enviarnos comentarios, nuestra dirección de correo electrónico es bruselas-te-quiero@euronews.com. También pueden encontrarnos en Instagram y Twitter. Hasta pronto en Euronews y euronews.com.